Hola amigos de Zapatodo, bienvenidos a nuestro canal. Les recuerdo que pueden suscribirse para poder ir viendo nuestros videos que vamos subiendo sobre arreglo de calzado, así que bienvenidos. Muy bien, en esta ocasión vamos a trabajar en una zapatilla que, como ustedes pueden ver, tiene un daño acá, una rotura hecha por una mascota. Esta es la sana y esta es la que está rota. Y vamos a hacerle un trabajito aquí como para disimular un poco la rotura y, por supuesto, estirar nuevamente la vida útil. Así que vamos a comenzar a trabajar y lo primero que tenemos que hacer es copiar esta forma con la zapatilla sana. La vamos a copiar, se puede copiar sobre un molde o tal vez sobre un pedazo de cuero, el material que tengamos para trabajar. Siempre tengamos en cuenta de ver las costuras, donde tenemos lugares de agarre para poder colocar nuestra reparación. En este caso yo descosí esta parte de acá atrás porque vamos a coser sobre esta costura. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Muy bien, yo acá avancé un poquito para mostrar rápido cómo lo vamos a hacer. Corté un pedazo de cuero que en este caso lo puse al revés, un pedazo de tela que los cosí. Esta es la parte que copiamos, para que se note. Copiamos el borde y tenemos que continuar con esa forma. Luego lo unimos a una tela con las caras que van a quedar visibles, las ponemos enfrentadas. Entonces ahora vamos a dar vuelta. Como pueden ver, la costura queda por dentro y nos va a quedar esta forma de afuera, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es coser nuestra tela nuevamente de una manera invertida para que nos quede más prolijo, y les explico cómo es esto para que se note, y les muestro cómo queda primero. Va a ir más o menos allí. Entonces lo que yo quiero hacer es coserlo así, al revés, sobre la costura que tenemos aquí. La cosemos, lo vamos a coser ahí. Entonces cuando yo lo dé vuelta nos queda más prolijo. Por último levantamos aquí y esta tela la pegamos por dentro. Vamos por paso. Bueno, estamos listos para coser, así que vamos a coser nuestro cuero al revés. Recortamos el excedente de cuero. Bien, y ahora sí, giramos y ahí nos va a quedar justo en la zona donde va. Lo que tenemos que hacer, como acá está la parte rota, tenemos que rellenar esa parte con un poquito de goma espuma. La pegamos y luego la adherimos acá adentro. Lo que vamos a hacer después es volver a coser sobre esta línea para que tenga la tela por dentro. Bueno, estamos listos para coser. Ya lo pegué, lo rellené por dentro. Lo que vamos a hacer ahora es coserlo nuevamente. Muy bien, ahí nos quedó entonces el arreglo. Por dentro queda la tela.
lo que vamos a hacer, la cosimos allí, como ven, se cose por afuera y pasa para adentro la costura, y lo que podemos hacer es recortarle el sobrante, ya que abajo la tela anterior estaba sana, solamente era la rotura de arriba. Bien, por último podemos coser aquí para que nos quede esto que habíamos descosido como estaba al principio, y nuestro arreglo quedará listo. Terminado entonces nuestro trabajo, ahí quedó entonces reemplazado con este cuero la parte rota. Por supuesto que esto lo hacemos en las dos zapatillas para que queden iguales, como si fuera un detalle que queden las dos de la misma manera. Entonces nos queda el cuero, acá cosimos esta parte que habíamos levantado, y por dentro entonces nos queda la parte de tela. De esa manera entonces la zapatilla queda nuevamente funcional. Gracias por ver este video, pueden suscribirse y compartirlo, y nos vemos en la próxima reparación.